Vamos a continuar con la próxima conferencia, reflujo gastroesofágico ácido y no ácido. Tenemos el gusto de presentar al doctor José Remes Troche de México, que es gastroenterólogo, que ha hecho un postdoctorado en motilidad en IOMA y ahora es jefe del Departamento de Fisiología Digestiva de la Universidad Veracruceña y editor de la Revista Mexicana de Gastroenterología. Gracias. Primero que nada, quisiera agradecer tan cordial invitación para estar aquí el día de hoy con ustedes. Es la primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí en la Argentina, y especialmente a la doctora Rosa María de Fago, que tiene más de un año que recibimos la invitación, y agradezco mucho este gesto. Yo vengo de una ciudad que es Veracruz. Yo, a diferencia del doctor Palacio, yo no vivo ahí. Estas son algunas de las imágenes de la ciudad de Veracruz, que es el estado más importante del Golfo de México, y donde por casualidad la tercera ciudad más importante es una ciudad que se llama Córdoba, de donde viene el mejor café de México. Entonces, con doble gusto estoy aquí tratando de recordar la tierra. Cuando me enviaron la presentación, tratar de hablar de reflujo ácido y no ácido, la idea del planteamiento que les traigo el día de hoy es revisar algunos conceptos importantes, sobre todo desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Por qué y para qué establecer el diagnóstico, y si realmente hay algo nuevo que nos pueda ayudar a esto? Realmente parece algo ocioso cuando uno revisa la definición de reflujo gastroesofágico. Esta es la definición que usamos en México, pero es una definición muy similar a la que se usa en cualquier otras partes del mundo, que nos dice que es el ascenso del contenido gástrico o gastrodenal por arriba de la unión esofagogástrica y que causa síntomas. ¿Por qué le digo, o por qué creo que es ocioso? Porque durante mucho tiempo hemos manejado reflujo gastroesofágicos enfocándonos a un solo causante de los síntomas, que es el ácido. Y si uno revisa esa definición, habla de el contenido gastroduodenal. Y durante más de 20 años, nosotros como médicos y la industria farmacéutica ha tratado de combatir el ácido, pero hemos olvidado algunos otros factores que están relacionados con esta enfermedad, y ahí es donde entra esto del reflujo no ácido. Yo lo hago como una analogía, como cuando uno se casa con la novia, el ácido, pero la novia no viene sola, ¿no? Viene la suegra, el suegro, los sobrinos, etcétera, etcétera. Y eso es la bilis, el moco, el material no acidificado. No necesariamente lo quiero referir así, pero es una forma de recordarse que no es nada más el ácido. Y es importante porque ahora que empezamos a manejar pacientes que fallan a los IVPs, seguimos buscando una buena prueba para detectar por qué falla. Y probablemente lo que se nos ha olvidado recordar es que no es solamente ácido lo que se regresa. De forma muy simplista, y esto es lo que hacemos en medicina, cuando uno hace diagnósticos, hacemos una interpretación utilizando los sentidos, lo que vemos. Y en reflujo, durante mucho tiempo lo que veíamos era erosiones o barre, y después con la pHmetría empezamos a detectar exposición esofágica normal al ácido. Y estas pruebas que tenemos el día de hoy para decir si el reflujo es ácido o no es ácido es muy bueno como algo objetivo, pero esto no soluciona algo que es el síntoma. Y este es el objetivo importante de todas estas pruebas diagnósticas, es yo puedo diagnosticar reflujo ácido o no ácido, pero lo más importante es la asociación del síntoma, o sea, qué es lo que siente el paciente, y si esos síntomas están relacionados con el ácido, con la bilis, con el gas o con nada, y entonces entrar a estas categorías de enfermedades funcionales. Pues creo que esto es una de las cosas más importantes que tenemos que recordar, y brevemente les voy a mencionar objetivamente cuáles son estas pruebas que hacemos el día de hoy para establecer el diagnóstico de reflujo ácido. Dos conceptos importantes, me parecen novedosos, hay mucha información al respecto en los últimos años, y bien importante de recordar, es que el epitelio plano estratificado del esófago no es el único mecanismo de defensa. Sabemos que hay una membrana de moco, de bicarbonato. Sabemos también ahora, gracias a estudios de microscopía electrónica, que estas células están estrechamente unidas, no nada más por desmosomas, sino también por proteínas que dan uniones más estrechas y proteínas de adherencia, y que esto es lo que va a permitir que en un sujeto normal el ácido pueda estar fuera del alcance de las terminaciones nerviosas que percibirían el síntoma de pirosis.
Durante mucho tiempo, y esto es lo que hemos hecho, sabemos que el mecanismo del reflujo ácido como causante de los síntomas es la consecuencia primero de la ruptura o de la apertura de estos espacios intercelulares que permiten que parte de ese ácido esté en contacto con las terminaciones nerviosas y entonces sí percibir un síntoma. Este es el concepto que hemos manejado durante mucho tiempo y por el cual los inhibidores de la bomba de protones se volvieron el estándar de oro para manejar a la enfermedad por reflujo. Pero recordar que dentro de todo esto, la cuestión de la integridad de la mucosa es sumamente importante. La cantidad de producción de moco, de bicarbonato, muchas sustancias que van a hacer que el flujo sanguíneo sea mejor o peor, y muchas de estas sustancias de regeneración eviten que esta pérdida de la integridad a nivel de la capa esofágica nos vaya a condicionar la liberación de sustancias y estímulos que finalmente es lo que va a percibir el paciente como reflujo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico el día de hoy de reflujo no ácido? Y yo siempre lo veo así. Pareciera que durante mucho tiempo el esófago fue un simple tubo para pasar el alimento al estómago, ¿no? Y que había un síntoma que era la pirosis o las agruras y el otro síntoma era la disfagia, indicativo probablemente de un cáncer esofágico. Pero se nos olvida que tiene más funciones, es una estructura muscular que tiene una inervación propia, que tiene una gran cantidad de receptores, no nada más para el ácido, también tiene termorreceptores, varoreceptores, receptores que están en estrecha interrelación. Si uno quiere evaluar el esófago, pues va a depender del síntoma. Si uno quiere evaluar la estructura, el día de hoy no queda duda que la endoscopía, y con o sin estas técnicas de alta definición, es la mejor prueba. Pero si yo quiero evaluar el contenido intraluminal, o sea, qué es lo que se está regresando, tengo varias pruebas, que van desde la pH-metría, que para nosotros es el estándar de oro imperfecto, pero bueno, es el estándar de oro, y algunas modificaciones que han sufrido estas técnicas para que nos permita determinar qué es lo que está en contacto con la mucosa del esófago, la medición objetiva. Pero la parte subjetiva nos las va a decir el paciente, y esto es algo por la cual yo creo que sigue siendo un estándar de oro imperfecto. No todos los pacientes identifican el síntoma de pirosis de forma similar. Para un sujeto pirosis es el ardor, para otros la quemazón, para el otro es eructar. Y muchas de estas fallas al tratamiento de estas pirosis funcionales es porque los pacientes y los médicos hablamos idiomas a veces un poco diferentes. Entonces, de estas pruebas, la inicial, y no me refiero a la primera prueba probablemente es esta que está acá, que es la prueba de Bernstein, ¿no? Que era una prueba fisiológica de sensibilidad esofágica, pero el día de hoy basamos muchos de nuestros diagnósticos en reflujo ácido y no ácido en base a esta técnica que es la pH-metría esofágica tradicional, donde como ustedes conocen son sondas que tienen varios sensores, que estas sondas van conectadas a un aparato que registra durante 24 horas la exposición del esófago a ácido y que permite también llevarse un registro electrónico de lo que va sufriendo el paciente como síntomas y tratar de establecer esa asociación entre lo objetivo y lo subjetivo. ¿Cuándo el día de hoy recomendamos hacer una pH-metría? En pacientes que no responden de forma inicial al inhibidor de la bomba de protones, en pacientes que sabemos que tienen síntomas, damos tratamiento, hacemos una endoscopia y no encontramos nada, estos pacientes que ahora llamamos pacientes con enfermedad no erosiva, que cada vez sabemos que es la variedad más frecuente, o en este grupo de pacientes que me parece muy interesante el día de hoy, que son los pacientes con manifestaciones atípicas de reflujo, los que llegan por asma, por tos, por laringitis, donde los otorrinos tratan de establecer el diagnóstico y muchas veces ese diagnóstico lo establecen en base a lo que ven o en base a síntomas que nunca han estado asociados con síntomas propiamente digestivos. Y finalmente en pacientes que recurren con los síntomas después de la cirugía, porque ¿qué es lo que hace esta prueba? Esta prueba es una medición objetiva de durante 24 horas cuál es el porcentaje o cuántas veces el pH del esófago cae por debajo de 4 y además trata de asociar qué pasa cada vez que el sujeto tiene un síntoma. Y ustedes pueden ver en esta gráfica, en la primera gráfica, cómo es un registro completamente anormal, un sujeto con una endoscopía negativa, y vean la cantidad de episodios de reflujo que tiene durante las 24 horas. También nos permite evaluar muchos pacientes que desarrollan fenómenos de hipersensibilidad esofágica, sujetos como en esta diapositiva que les muestro acá, donde la cantidad de pH en 24 horas no es tanto, pero cada vez que el sujeto tiene un síntoma está asociado, y probablemente esto todavía nos permita que ese sujeto siga recibiendo tratamiento con un inhibidor de la bomba de protones.
Pero también nos permite diagnosticar a estos pacientes, los que se llaman el día de hoy pirosis funcional, sujetos que tienen un registro completamente normal y que durante 24 horas más marcan un sinfín de números. Y esta es una prueba muy clara para decirle al paciente: lo que usted siente como pirosis no está ocasionado por el ácido.